Bueno, el tema central a nivel nacional fue la convocatoria y después la reunión que tuvo Arce con los empresarios. Inicialmente acudieron todos felices y sonrientes, como se puede ver acá en esta foto. Bueno, justamente para las fotos, ¿no? Abrazos, sonrisas, todos muy felices entre el gobierno y los empresarios. Y tenemos que tomar en cuenta que en general, o sea, este sector empresarial, o sea, no estamos hablando de un emprendedor, de las personas que venden por su cuenta, etcétera, ¿no? Estamos hablando de los grandes empresarios del país, básicamente el sector oligárquico que, bueno, se beneficia de la explotación del país, de todas las concesiones, todo lo que le da el Estado para enriquecerse y deja prácticamente nada al país, ¿no? Estamos hablando de el sector más parasitario del país y que básicamente es el sector que controla el gobierno, ¿no? Bueno, es así y bueno, estos son los empresarios. Ya hubo una reunión hace algunos meses donde el gobierno se comprometió a varias cosas, básicamente que ellos iban a tener dólares mientras el resto de la población no, entre otros acuerdos. Y bueno, ahora refrendan esto y lo amplían aún más, ¿no? Es importante señalar que, bueno, al calor de esta reunión también, eh, bueno, hubo una declaración de la Central Obrera Boliviana, de la dirigencia de Huarachi, sugiriendo al gobierno que haya el control de divisas para el tema de evitar la escasez de dólares, justamente dirigido contra este sector en general, pero una suave sugerencia, ¿no? Bastante tímida, etcétera, que fue la excusa para que la CAO y la CAINCO se retiraran de esta reunión, diciendo de que no quieren vincularse con la posibilidad de que el gobierno haga algo así, y además exigiendo el tema de mayores beneficios y mayores libertades para destruir y contaminar el medio ambiente en Bolivia, centralmente el uso de los agrotóxicos, ¿no? Transgénicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto, pero de todas formas se llevó adelante la reunión con el resto de empresarios, con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, de la cual también es parte la CAO y la CAINCO, y como tal, sus intereses estuvieron presentes en la reunión, y es lo que sale en los puntos, bueno, lo señalan como acuerdo, ¿no? Pero en general son las concesiones que hace el gobierno a los empresarios que en ningún momento estaban en una situación de movilización, ni mucho menos, ¿no? Sino más bien son los que hasta el momento no están sintiendo la crisis que hay en el país, que todos los demás, centralmente los trabajadores del país, la sentimos en el encarecimiento de los productos, etcétera. Más bien ellos se están beneficiando, ¿no? Nuevamente recalco las risitas y todo lo que hubo ahí, ¿no? Bueno, en ese sentido, uno de los hechos centrales que se está planteando alrededor de esto, bueno, que es algo que ya estaba en la mesa hace varios meses, es el tema de que el gobierno quiere prestarse dinero de organismos internacionales, ¿no? Quiere endeudar al país. Y el hecho de que esté actualmente el gobierno en minoría en el Parlamento y que prácticamente el Parlamento no funcione, dada la minoría en la que está el gobierno y en manos de bueno, y el Parlamento tiene actualmente una mayoría opositora, tanto por el lado del sector evista como de la oposición derechista tradicional, ¿no? Entonces, en ese marco, el gobierno tiene solo una minoría en el Parlamento, con lo cual no puede aprobar varios proyectos, varias leyes, y el gobierno está en campaña general para exigir y denunciar esta actitud de boicot que está sufriendo por parte del Parlamento, ¿no? Centralmente lo colectivo ahí fue la ruptura de Evo Morales y cómo el sector de Evo Morales y sus diputados y senadores fieles a Evo Morales paralizan prácticamente el Parlamento, ¿no? Bueno, entonces, producto de eso, el primer punto que sí es un acuerdo con los empresarios es que, bueno, el gobierno plantea de que necesitamos endeudar al país para garantizar que los empresarios tengan dólares, básicamente, ¿no? No el pueblo, sino centralmente los sectores empresariales. Entonces, los empresarios se han comprometido en hacer sus gestiones, básicamente hablar con sus parlamentarios, bueno, a los que mandan al Parlamento, ¿no? Tanto de la oposición derechista y seguramente también presionar al sector de Evo Morales para que aprueben estos créditos, ¿no?
Entonces, básicamente lo que sale, uno de los temas centrales que sale de esta reunión es de que el gobierno, junto con los empresarios privados, el gobierno de Arce y los empresarios privados, van a endeudar al país, ¿no? Están comprometiéndose a traer distintos, distintas deudas y gestionar nuevas deudas, además de las que ya gestionó el gobierno, que están solo para la aprobación, todo con el objetivo de que el gobierno tenga dólares, ¿no? Para poder usarlos, ¿no? Entonces, ese es un tema que es totalmente rechazable. En realidad, bueno, es terrible cómo se está aprobando, y justamente entre empresarios y el gobierno, el endeudamiento del país, una vez más. Algo que, bueno, justamente es uno de los elementos que no solucionan las crisis, sino más bien son los que ocasionan y profundizan las crisis en todos los países donde hay deuda externa. Tenemos el caso de Argentina, donde, bueno, ya el anterior gobierno, y peor aún el gobierno de Milei, prefieren matar de hambre a la gente con tal de pagar la deuda externa. Bueno, eso es lo que ya han aprobado que van a hacer entre el gobierno y los empresarios privados, ¿no? Entonces van las deudas y bueno, esas deudas las van a pagar a costa del pueblo trabajador, ¿no? Entonces, bueno, varios de los puntos van en relación a esto, que el gobierno tenga dólares, que se hagan nuevos créditos, que se viabilicen los créditos que ya están en curso y que los empresarios coadyuven a que el Parlamento apruebe, ¿no? Como es al final ellos los que manejan a los distintos partidos y a los distintos sectores, tanto del MAS como de la oposición derechista. Entonces, básicamente estamos viendo cómo ellos dirigen el sistema político del país y, bueno, se comprometen y acuerdan con el gobierno que van a avanzar en el endeudamiento del país, ¿no? En ese marco, bueno, básicamente el gobierno se compromete que con esos créditos, con los dólares que reciba de esto, va a garantizar que los empresarios privados puedan tener los dólares, ¿no? Que los empresarios privados puedan disponer y tener acceso directo para, bueno, a través de los bancos, etcétera, para toda la demanda de dólares que tienen, ¿no? Algo que ya se vio hace algunos meses y, bueno, que continúa, ¿no? Entonces, con estos créditos no es que la población va a acceder a dólares, quizás un poquito, pero centralmente estos créditos van dirigidos a que el gran empresariado boliviano pueda gozar de dólares, ¿no? O sea, no tenga la crisis, no sufra la crisis y siga obteniendo los beneficios que siempre ha tenido e incluso más, ¿no? Bueno, el gobierno se compromete contra el contrabando, se ratifica el tema de que los empresarios pueden importar libremente combustibles. Y centralmente lo otro que justamente garantiza que los empresarios puedan incluso enriquecerse más que anteriormente. Bueno, va a haber políticas del gobierno para exportaciones, les va a dar mayor financiamiento, les va a dar, bueno, financiamiento se está calculando de 2.500 millones para las operaciones, para el capital, para la exportación, o sea, para que puedan seguir exportando. Una serie de medidas que van en relación a la promoción de inversiones para la exportación y que les van a reducir aranceles, ¿no? Bueno, la reducción de aranceles y la liberación en general de distintas formas que van a discutir, los están creando comisiones, etcétera, para que puedan exportar más libremente sin ninguna restricción, ¿no? Sin las restricciones actuales que hay en el país respecto a que tienen que garantizar que haya el abastecimiento primero. Bueno, todo eso se está destruyendo. Entonces, directamente estos señores que reciben plata del gobierno, los grandes empresarios, van a poder, centralmente lo de la oligarquía agroindustrial, van a poder recibir esa plata, producir todo lo que puedan, exportarlo todo, obtener dólares de la exportación, pagar unos centavitos de impuestos que no pagan prácticamente nada, continuar con todas las subvenciones del Estado, mejorar incluso su situación, porque también hay el compromiso de que se va a discutir y bueno, tienen una nueva reunión respecto a estos temas que le llaman, entre comillas, biotecnología, pero que en realidad son los transgénicos, son los agrotóxicos, son todas las medidas que van justamente en el sentido de depredar más el medio ambiente y hacer una producción cada vez más contaminante, que incluso está prohibida por la Constitución, pero bueno, aquí no hay Constitución que valga, aquí lo que interesa son los intereses de los grandes empresarios y el gobierno no le interesa para nada cumplir con la Constitución en el marco de que se garantice todos los intereses del gran empresariado, ¿no?
Entonces, bueno, ellos van a poder hacer todo esto, recibir dinero del Estado, subvenciones del Estado, contaminar, destruir el medio ambiente, exportar libremente sin importar qué dejen al país. Van a dejar unos centavos de impuestos que prácticamente pagan casi nada, nada en comparación a las subvenciones que reciben, y se van a quedar con los dólares después de la exportación, ¿no? O sea, realmente lo que ha hecho el gobierno es garantizar que puedan seguir obteniendo grandes beneficios los grandes empresarios y que no sufran la crisis y que toda la crisis y todo el problema se lo pase al pueblo trabajador, ¿no? Básicamente endeudando al pueblo boliviano en general para que los grandes empresarios puedan seguir gozando y teniendo grandes ganancias, ¿no? Entonces, realmente, bueno, ¿qué se podía esperar de una reunión entre pillos, ¿no? Puro empresarios, el sector más parasitario del país, los grandes empresarios que viven, han vivido y van a seguir viviendo a costa del pueblo trabajador boliviano, de la contaminación, de la destrucción del medio ambiente, etcétera. Y ahí tenemos una compañera que se conectó. Bueno, de estos sectores que, bueno, parasitariamente han ido viviendo constantemente del país y que, bueno, ahora están garantizando de la mano del gobierno que esto va a continuar de esta misma forma. Es probable que al calor de estos créditos, si se viabilizan, como se han comprometido también los empresarios a presionar para hacerlo, el gobierno pueda alcanzar a llegar hasta el próximo año. Paralelo a esto, ya se fijó que las elecciones presidenciales van a ser el próximo año, en agosto. Entonces, estamos a un año de las elecciones, bueno, las elecciones generales en el país. Entonces, bueno, básicamente el gobierno lo que está jugando Arce es jugar un año más con todo este tema, garantizarles primero que nada las grandes ganancias a los grandes empresarios y paliar un poco la crisis, patear un poco para adelante, recibiendo créditos para tener algo de viabilidad y poder dar algunos centavos, alguito por ahí, aparte de darles todos los dólares que necesiten a los grandes empresarios. Y de ahí vendrán todas las políticas de ajuste con el nuevo gobierno, ¿no? Cuando tengan que pagar las deudas que están adquiriendo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces realmente lamentable. eh, no se puede decir atroz, ¿no? Lo que se ve en este tipo de reuniones, una reunión prácticamente entre delincuentes, el gobierno y el gran empresariado. Y bueno, al calor de esto también hay algunos temas importantes para discutir. Fue interesante lo que planteó la Central Obrera Boliviana, de forma muy tímida, cautelosa, ¿no? Porque es como que, señor, por favor, ¿por qué no piensa Guarachi, ¿no? A Arsenal. Y sí, hace un poquito de control de divisas. Creo que se están robando plata a los empresarios, ¿no? Creo que se están llevando los dólares, ¿no? Y bueno, ahí quedó, ¿no? Obviamente el gobierno no le hizo ningún caso a esto. Los empresarios nomás gritaron, todos los que hacen eco alrededor de esto gritaron un poquito, sin mencionar el tema central, que es que la Central Obrera Boliviana vergonzosamente hace una sugerencia al gobierno, ¿no? Cuando en realidad lo que realmente necesitamos los trabajadores, el pueblo trabajador del país, es un plan de lucha que realmente plantee nuestras necesidades y cómo garantizar que la crisis no las pague, no la pague el pueblo trabajador. Y en ese marco, bueno, es lo mínimo que se tiene que hacer justamente el control de divisas, el hecho de que los empresarios privados puedan tener acceso preferencial a los dólares del país y que además a través de las exportaciones también obtengan dólares, es realmente muy grave. Justamente eso fue lo que uno de los elementos que generó la crisis de Venezuela, que los empresarios privados recibían los dólares y se los sacaban del país. Y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Estos empresarios a través de sus exportaciones y todo eso, ¿será que van a traer los dólares al país? Y si los traen, ¿los van a vender a 10, 15? ¿A cuánto venderán? ¿Qué harán con eso? Bueno, ese es el robo de divisas, ese es el robo que se va a dar del país y que justamente es una gran amenaza de crisis. ¿Qué tenemos que hacer frente a eso? Que se tiene que controlar seriamente todo lo que ingresa y sale del país. Obviamente no confiamos en este gobierno para que lo haga, pero a que lo hagan y se lo roben directamente, aunque sea este tipo puede controlar algo, ¿no? Pero centralmente en la medida en que nosotros, los trabajadores, tenemos que organizarnos para plantear una alternativa, un propio gobierno de los trabajadores que realmente pueda garantizar un verdadero control de lo que entra, de lo que sale del país, de las importaciones, de las exportaciones, en el marco de un cambio general
de la situación económica, ¿no? Todos estos señores, los grandes empresarios privados, las transnacionales, que se han beneficiado de los periodos de auge y bonanza, como se dijo, que se han enriquecido plenamente, mientras que el pueblo trabajador ha recibido muy poco de esos periodos de bonanza. Y ahora que se viene el momento de la crisis, bueno, ellos siguen ganando felices, hay los compromisos del gobierno para que puedan seguir obteniendo jugosas ganancias, y es el pueblo trabajador el que está pagando, sufriendo toda esta situación de crisis. Bueno, no estamos de acuerdo con eso. Los que tienen que pagar la crisis son los grandes empresarios, son las transnacionales, y la salida para que se garantice esto y que el pueblo trabajador no sufra más y no sea el que pague la crisis es organizarnos, es luchar, es organizarnos en una coordinadora para la defensa de la canasta familiar, de la economía popular, de los derechos democráticos, y es organizarnos planteando una alternativa desde el pueblo trabajador, una alternativa que realmente plantee un gobierno de los trabajadores para solucionar esto de fondo. Ninguna de las alternativas proempresariales, y justamente en este acuerdo con los empresarios, en las distintas declaraciones de los distintos sectores, de los presidenciables que aparecen, ¿quién critica pues a los empresarios? Todos son sus súbditos, ¿no? Todos son empleados de los grandes empresarios del país, incluido Arce, y justamente en ese marco no podemos esperar ninguna salida ni ninguna política que pueda beneficiar al pueblo trabajador de estos sectores. Lo que vemos con el gobierno de Arce, lo que vimos con el gobierno de Evo Morales, es justamente gobiernos totalmente sometidos a las transnacionales, a la oligarquía, a todos los sectores empresariales. La única alternativa para que el país no entre en crisis, para que la crisis no ataque a los trabajadores, es justamente un gobierno de los trabajadores que rompa y que garantice la estabilidad económica para el pueblo trabajador, y que haga que paguen la crisis, y que en vez de que se lleven los dólares, en vez de que sean los que se beneficien de toda esta situación, sean ellos quienes paguen la crisis y quienes realmente empiece por una situación de expropiación de la oligarquía, expropiación de las transnacionales, y con ese dinero finalmente poner en desarrollo al país, ¿no? Y bueno, esa perspectiva es la perspectiva del Partido de los Trabajadores, y bueno, el planteamiento que hay para unirnos y hacer la mayor amplia unidad en torno a esto, ¿no? Bueno, este hecho es muy importante justamente para denunciar eso, como, bueno, el gobierno totalmente sometido a los empresarios, una central obrera boliviana que, bueno, al calor de la crisis de la presión, se anima a sugerirle algo a su patrón, pero que no es lo que necesita el pueblo trabajador, ¿no? Entonces necesitamos recuperar nuestra central obrera boliviana, plantear una propia salida desde los trabajadores, nuestra propia alternativa, y esa es la tarea para la cual tenemos que unirnos. No sé, Miguel, si quieres comentar algo más. No, brevemente hay que recordar que, entre otras cosas, con el tema del diésel, el gobierno está subvencionando hace mucho al agronegocio, a la minería del oro y otras minerías privadas con combustible barato, cada vez más barato, que es importado y pagado. Y eso, bueno, hay distintas cifras, pero se calcula que llega a más de 900 millones de dólares de subsidio anual solamente al agronegocio, que por otro lado casi no paga impuestos, paga entre 30 a 40 millones de dólares de impuestos. Entonces, esto es simplemente una estafa al país, además de que viven del trabajo de sus trabajadores y de la explotación de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. También están subsidiados en combustible, hasta ahora. Eso quería agregar. Muy bien, Miguel. Bueno, el otro elemento relacionado con esto es justamente el tema, y un poco se introducía con lo que planteaste, Miguel, el tema de, bueno, ¿qué dice la oligarquía ante toda esta situación, ¿no? Y la oligarquía dice, bueno, hay crisis, entonces déjenos contaminar más, déjenos depredar más el medio ambiente para seguir manteniendo nuestras ganancias, e incluso obtener mejores ganancias para reactivar la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es la política de la oligarquía, ¿no? Estuvo presente, obviamente,
desde distintos puntos de vista en la reunión con el gobierno y de tal forma el gobierno se compromete a discutir y a continuar el diálogo sobre este tema, que básicamente es el tema de lo que ellos llaman biotecnología, que no es otra cosa que los transgénicos. Bueno, los transgénicos van de la mano con los agrotóxicos, pesticidas, o sea, tóxicos, realmente tóxicos que matan toda la vida, excepto a la planta transgénica que es la única que está capacitada para sobrevivir en ese ambiente de alta toxicidad, en los países donde existe este tipo de, bueno, de prácticas tan contrarias a la vida, contrarias a la humanidad, justamente pasa eso, ¿no? Solo está la planta en medio de un espacio totalmente muerto, ¿no? Donde no crecen otras plantas, no crecen animales, una total destrucción de la biodiversidad. Bueno, eso es lo que quieren hacer en Bolivia, la oligarquía terrateniente, y está exigiendo al gobierno avanzar en esa política, ¿no? Que realmente en Bolivia se libere el total uso de transgénicos y el total uso de los agrotóxicos, entre otras cosas. Entonces, bueno, eso entre otros temitas es el argumento por el cual se retiraron de esta reunión en la CAINCO, la CAO, pero que de todas formas siguieron y están siguiendo y bueno, son beneficiarios directos de los compromisos del gobierno con este sector y se están comprometiendo a discutir y avanzar en esto, ¿no? Entonces es necesario en este espacio también señalar, bueno, el total rechazo a esto. No podemos destruir más nuestro medio ambiente, destruir más Bolivia en general, que es uno de los países, bueno, con mayor deforestación en el mundo. Estamos entre los 10 primeros, según algunos datos. Entonces, bueno, seguir en este paso de destruir nuestro medio ambiente, destruir nuestros bosques, la Amazonía boliviana, contaminar, destruir toda la biodiversidad. ¿Para qué? Para que se sigan enriqueciendo algunos cuantos oligarcas y para que producto de ese enriquecimiento vendan esos productos altamente contaminados que, bueno, incluso causan enfermedades producto de justamente de todo lo tóxico que es esta producción y que lo exporten y que de eso obtengan dólares y se lo lleven los dólares al extranjero. O sea, qué sentido tiene hacer eso, ¿no? Y bueno, el gobierno se está empeñando en aceptar y negociar, ir abriendo más espacios para esto, más de los que ya hay, que poco a poco han ido abriendo, y el país no gana nada de esto, solo gana un puñado de grandes empresarios agroindustriales. Esa es la oligarquía terrateniente. Lastimosamente, esa es la oligarquía que controla el país, que controla y que está detrás de los distintos gobiernos, y ese es el centro que tenemos que atacar como trabajadores del país, porque ese es el cambio que se necesita, ¿no? Más allá del tema, bueno, los temas electorales, todo se necesita justamente atacar a los centros económicos del país, que son los que controlan y destruyen la capacidad productiva del país a favor de ellos mismos y que son quienes, bueno, siguen gozando de grandes ganancias en el medio de la crisis, se gozan de los beneficios y las subvenciones del gobierno y no dejan nada para el país, ¿no? Nos están dejando cada vez más contaminación, cambio climático, deforestación, con todo lo que eso implica, ¿no? Bien, bueno, entonces en ese marco, la necesidad de coordinar, unirnos en formar una alternativa propia desde el pueblo trabajador para combatir toda esta situación, bueno, y estos acuerdos antipopulares, eh, incluso se podría decir estos acuerdos vendepatrias del gobierno de Arce con los grandes empresarios para beneficiarse entre ellos a costa del pueblo trabajador. Bien. Bueno, para pasar al siguiente punto tenemos un video. Bueno, también se conectó la compañera María y teníamos que tener, bueno, algunos compañeros más iban a intervenir para